No, tú lo estás proyectando, ¿verdad? Sí, muy buenos días para todos. A los que ya están conectados en nuestro encuentro Cotelco, hoy vamos a tener un encuentro laboral con la firma Escola Abogados. Nos acompañan el doctor Pablo Hernández y el doctor Nicolás Gemail, quien nos va a orientar con respecto a las recomendaciones que se deben seguir para atender las visitas o solicitudes de entidades de control. El doctor Pablo Hernández es líder de la Unidad de Derecho Laboral y Seguridad Social de la firma Escola Abogados. Tiene un pregrado, es abogado de la Universidad Militar Nueva Granada y es especialista en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana. De igual forma, el doctor Nicolás Gemail es abogado de la Universidad Externado de Colombia y tiene posgrado en especialización en Derecho Laboral de la Universidad también Javeriana y especialista en Derecho de la Seguridad Social de la Pontificia Universidad Javeriana. Entonces, los doctores Pablo Hernández y Nicolás Gemail nos van a acompañar en esta conferencia. Recuerden que las preguntas las van a poder plantear a través del chat y las vamos a ir abordando al finalizar la sesión. Damos paso entonces al doctor Nicolás Gemail, quien iniciará con la conferencia. Bueno, muchas gracias. Lo primero es agradecerles nuevamente por este espacio. Hemos venido en una especie de sesiones continuas, analizando en primer lugar las alternativas que nosotros hemos sugerido de implementación para continuidad de trabajo o para sobrellevar este momento duro que están pasando muchas organizaciones. En esta primera charla dimos el abanico de posibilidades por las que se podía optar, las cuales se ajustaban dependiendo de lo que estuviera pasando en cada tipo de organización. En la segunda sesión miramos algo muy importante y era tratar de recopilar los diferentes tipos de normas que había y poder ser cuál era el alcance de cada una de ellas. ¿Por qué nos pareció importante hacer esto? Porque a raíz del estado de emergencia fueron o han sido expedidas toda una serie de normas y digamos que por medios de comunicación, chat, estamos llenos de información acerca de decretos, resoluciones, circulares que han sido expedidas, pero era importante determinar en estricto sentido qué establecía cada una de ellas y cuál era el alcance de cada una de ellas para determinar su obligatoriedad o no frente a nuestras actuaciones en materia laboral y de seguridad social. La tercera sesión, es decir, esta, tiene por propósito establecer frente a ese abanico de alternativas que nosotros les sugerimos, determinar cuáles son los riesgos que puede generar cada una de ellas y las estrategias que nosotros les sugerimos para defender las actuaciones que se han llevado a cabo. Entonces ese es el propósito de la charla de hoy. Como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, pero no queríamos, digamos, ahondar en el tema sin actualizarlos de la última norma que fue expedida, que fue el decreto 558 de 2020, que pues, digamos, ha hecho bastante ruido en la medida que es una de las alternativas o uno de los beneficios, o también llamémoslo alivio, que se estaba esperando por parte del gobierno nacional, que como lo señalaba Diego Valdivieso en la sesión pasada, ha estado, digamos que uno lo podría llamar de manera entendible o no, o algunos pensarán que no es entendible, pero sí ha estado un poco lento en las medidas que han sido requeridas por parte de las empresas para poder sobrellevar
esta crisis. Pero bueno, entrando en materia, entonces este decreto 558 de 2020 estableció que durante los meses de abril y mayo de 2020, los empleadores del sector privado, público y también trabajadores independientes iban a obtener un alivio en materia de aportes al sistema de pensión, consistente en que el aporte que se iba a realizar iba a ser del 3%. Recordemos que las cotizaciones en materia de pensiones en su estado normal, para las cotizaciones normales, y digo normales porque hay cotizaciones especiales, por ejemplo, las actividades de alto riesgo, pero en su estado normal y para las cotizaciones normales son de un 16%, y adicionalmente pueden existir otros porcentajes adicionales dirigidos al Fondo de Solidaridad. Entonces, con este decreto lo que se dice es, no se va a cotizar sobre ese porcentaje normal del 16%, sino que ese porcentaje total de cotización va a ser del 3%. Ese 3% se va a dividir en un 75% correspondiente a un aporte o cotización del empleador y un 25% una cotización o aporte por parte del trabajador. Es decir, el decreto sigue manteniendo la estructura bipartita de aportes al sistema de seguridad social en pensión. Y por supuesto, para los trabajadores independientes, pues tienen que continuar haciendo el aporte del 3% sobre el 100% de la cotización. O tienen que pagar el 100% de la cotización. Ahora, que el porcentaje, es decir, que se pague ahora el 3 o el 16%, no quiere decir que el ingreso base de cotización sobre el cual vamos a aplicar ese porcentaje del 3% cambie. El IBC continúa siendo el mismo, es decir, las reglas para determinar sobre qué ingreso hagan los aportes al sistema de seguridad social van a continuar siendo las mismas, recordándolas rápidamente. En materia de aportes al sistema de seguridad social tenemos una regla general, y es que los aportes se hacen sobre el salario, y tenemos una regla que empieza a aplicar excepcionalmente, que es el artículo 30 de la ley 1393 de 2010, que establece que en caso que el trabajador reciba pagos no salariales, y estos pagos no salariales sean superiores al 40% del total de la remuneración, ese exceso no se vuelve salario, pero sí se vuelve base de aporte al sistema de seguridad social integral y en particular de pensiones. Ahora, ¿qué más establece el decreto? Establece que en las semanas o acto que va a ser este tipo especial de 3 en estos 2 meses es el siguiente, y es que esos periodos de cotización especiales de 3% se van a tener en cuenta en el régimen de ahorro individual con solidaridad, es decir, llamémoslo así, los fondos privados, solamente para el reconocimiento de la garantía de pensión mínima. Recordemos que es la garantía de pensión mínima. La garantía de pensión mínima se da en los fondos privados o en el RAIS cuando las personas, al momento de llegar a la edad para pensionarse, no han podido reunir el capital suficiente de pensión. Entonces, como solución digamos, a esta imposibilidad de poderse pensionar por la falta del capital, este régimen establece si el trabajador ha cotizado 1.150 semanas, el RAIS, el régimen de ahorro individual con solidaridad, le va a reconocer un salario mínimo como pensión. Entonces lo que dice el decreto es que este tiempo
para los afiliados a este régimen solo se va a tener en cuenta para la garantía de pensión mínima. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que por supuesto que esta medida tiene un impacto sobre los trabajadores del régimen de ahorro individual consolidado, porque durante estos 2 meses no va a ingresar dinero a sus cuentas individuales de aportes que están en el fondo de pensiones. Y esa afectación se traduce, como ya les había dicho, que en este régimen lo que se tiene en cuenta para pensionarse es el capital que ha sido constituido por las. Ahora, ¿qué sucede con el régimen de prima media con prestación definida o colpensión? El decreto nos dice que estas semanas o estos periodos de cotización especiales solo van a ser tenidos en cuenta para efectos de las personas que se vayan a pensionar con 1.300 semanas y cuya mesada pensional vaya a ser equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. De lo contrario, dichas semanas no se tendrán en cuenta para efectos de reconocer pensiones superiores a las 1.300 semanas o por un valor superior a un salario mínimo. Entonces, por supuesto, que el decreto también trae una afectación para los trabajadores que están afiliados a régimen media con prestación definida o colpensión. Ahora, ¿qué pasa con el decreto? ¿O cuáles son las dudas que han salido con este decreto? Y son varias, que ya las vamos a ir aclarando o darles nuestro punto de vista porque ya tenemos en conocimiento una resolución que va a reglamentar la planilla de pagos. Y es que a nuestro juicio el decreto fue muy general y dejó muchas preguntas abiertas. Y eso implica que esas preguntas que quedan, que ya les voy a decir cuáles son, se van a llenar o se van a solucionar solo hasta el momento en que sea expedida la resolución que reglamenta la planilla especial de aportes al sistema de seguridad social en pensiones, que el mismo decreto establece que debe ser expedida. Entonces, las preguntas que uno puede tener con este decreto es: ¿qué pasa con los aportes del Fondo de Solidaridad? ¿Se continúan haciendo? ¿No se deben hacer? Es decir, la cotización va a ser solo del 3%. El decreto no establece nada acerca de ello. Del último borrador de la resolución que reglamenta la planilla, porque les quiero contar que ha habido varios borradores de resolución, el último borrador establece que no van a ser realizados estos aportes al Fondo de Solidaridad, es decir, que el aporte es del 3% en su totalidad. Pero les aclaro que esto es un borrador de la planilla. Las respuestas definitivas solo las vamos a tener cuando sea expedida la resolución. 2. ¿Qué otra pregunta surge? ¿Qué pasa con los trabajadores que se encuentran en licencia o que tienen suspendido su contrato de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor? ¿Es aplicable para el empleador este beneficio teniendo en cuenta que estos contratos están suspendidos? El decreto no dice nada. Del texto de borrador se entiende que sí, que es un beneficio que también va a poder ser aplicado. Pero como les digo, pues solo tendremos esa respuesta cuando salga la resolución formal. Otra pregunta que uno se puede realizar: si yo quiero aplicar esta medida solo a un grupo de trabajadores, pero no a la totalidad de mi, ¿es posible o tengo que optar por la totalidad de mi nómina? Al parecer se va a permitir que sea voluntario aplicarlo a cierto grupo de trabajadores y otros no. Pero digamos que si bien es una medida válida, creemos que el decreto dejó muchas dudas
dudas que han generado mucha especulación, dudas que hemos venido llenando con estos borradores de resolución, pero pues que hasta el momento y hasta que no sea expedida la resolución formal, vamos a seguir con ello. Bien, hasta ahí de ese tema, Pablo, ¿tenemos alguna pregunta para avanzar al siguiente? Sí, Nicolás, tal vez ya la mencionó, pero nos están preguntando qué ocurre o qué ocurriría según el decreto y la resolución en el caso de los aportes a Fondo de Solidaridad y subsistencia, consecuentemente. Claro. Bueno, como les había comentado, el decreto se quedó corto, es decir, el texto del decreto no señala si es el 3% total o si van a tener que ser continuados van a tener que seguir siendo realizados estos aportes en estos meses. Sin embargo, como les adelantaba, del texto del borrador, del último borrador que hay de la resolución que reglamenta la planilla, al parecer es el 3% total, es decir, no habría que hacer estos aportes al Fondo de Solidaridad y Subsistencia. Perfecto, por el momento sobre el tema no tenemos más preguntas. Bien, ahora, después de esta rápida actualización del decreto 558 de 2020, el propósito de la charla del día de hoy es establecer los riesgos a los que nos podemos ver afrontados con las sugerencias que han sido planteadas o las alternativas en esta crisis y las sugerencias en materia judicial o de investigaciones administrativas a las cuales nos veamos expuestos por haber tomado alguna de las medidas. Pero es importante entonces para estos efectos establecer las diferentes vías por las cuales se pueden generar conflictos. ¿Por qué es importante? Porque cada una de estas vías tiene unas características y requisitos. Y hay unos temas que se pueden tramitar por cada una de ellas. Y adicionalmente, cada uno de estos jueces o funcionarios que las deciden tienen un marco de competencias establecidas por parte de la ley. Y eso es muy importante saberlo para poder establecer un marco de defensa claro en las confrontaciones a las que nos veamos expuestos. Entonces, ¿cuál es la primera vía a la cual nos podemos ver afrontadas? Es la famosa acción de tutela. La acción de tutela es una acción muy especial en Colombia, que es conocida por parte de un juez que es un juez constitucional. Digámoslo en términos sencillos, que todos los jueces de la República, cuando conocen de una acción de tutela, tienen la investidura de juez constitucional. Es decir, un juez civil, un juez penal, un juez laboral, un juez administrativo van a tener este tipo de competencias para conocer de las acciones de tutela. Y eso plantea una dificultad especial frente a este tipo de acciones. Y consiste en que un juez, por ejemplo, penal, o un juez civil, va a conocer de acciones de cuyos temas o debates no son de su especialidad. Es decir, un juez penal va a tener que resolver controversias en materia laboral y de seguridad social. Y por supuesto, esa no es su especialidad. Entonces eso nos lleva a un reto muy importante en las acciones de tutela. Y es que los argumentos que demos al juez para defender nuestra posición deben ser supremamente claros, porque si bien se trata de un abogado juez el que está resolviendo la tutela, está resolviendo sobre un tema que no es su competencia. Ese es el primer comentario que les quería hacer.
Ahora, ¿qué características tiene la tutela? Que es un medio judicial expedito. ¿Qué quiere decir que sea expedito? Es un medio judicial que se resuelve rápidamente, es decir, en 10 días, después de haber sido presentada la tutela, ya hay un fallo de primera instancia. Lo que quiere decir que no vamos a tener las etapas procesales normales que tiene un proceso. Es decir, y en particular, no vamos a tener un debate probatorio detallado, en el cual uno pueda, a través de diferentes medios probatorios, explicarle al juez cuál es la posición y probarle lo que yo estoy diciendo. Por lo que esto plantea un reto muy importante, y es que las pruebas que aportemos a la tutela sean claras de entendimiento, porque el juez va a tener un periodo de tiempo muy corto para dictar su. Dos, es informar. Eso quiere decir que no está atada a formalidades normales, términos perentorios, de etapas procesales y procedimientos o rituales que tiene un proceso judicial. Es decir, es un mecanismo que ha sido establecido en nuestra ley para que el ciudadano de a pie, que no necesariamente cuenta con los recursos para contratar un abogado, pueda acceder a él y pueda tener una solución rápida a sus dificultades. Y subsidiario, que ya lo vamos a ver más adelante porque es una de sus características. ¿Qué requisitos tiene la acción de tutela? Pues los primeros, pues digamos que definámoslos rápidamente: la legitimación por vía activa y la legitimación por vía pasiva. Y en últimas, eso es lo que quiere decir, es que quien interponga la acción de tutela y en contra de quien se interponga la acción de tutela, deben tener un interés legítimo para actuar en ella. Es decir, deben ser titulares o la ley les debe permitir actuar por las personas que se está requiriendo la protección de derechos. Dos, un aspecto muy importante, o tres, perdón, un aspecto muy importante, es que en la tutela no se discute cualquier clase de derecho. Necesariamente, para que una acción de tutela sea procedente, se tiene que alegar la vulneración de un derecho fundamental, y no todos los derechos tienen esa naturaleza de fundamental. 4, se tiene que haber agotado los medios judiciales ordinarios o tiene que estar en riesgo la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Y por último, tiene que haber un requisito de inmediatez. ¿Qué quiere decir la inmediatez? Que el ciudadano o quien considere que ha sido, pues un derecho fundamental suyo ha sido vulnerado, tiene que acudir dentro de un término prudente a esta acción de tutela. Ese término prudente, ¿cuánto es? No ha sido señalado en la ley, pero digamos que en la jurisprudencia de la Corte Constitucional sí ha habido pronunciamientos señalando que la inmediatez terminada en cada caso concreto, pero podríamos estar hablando de unos criterios dependiendo del caso, que se muevan entre 6 meses y por mucho, un año. Entonces, estos aspectos, porque son importantes, estas características, porque son de entrada, o nos ofrecen de entrada, qué argumentos debemos exponer para atacar la procedencia de la acción de tutela. Segundo, mecanismo al que nos vamos a poder ver enfrentados en una diferencia por estas alternativas en tiempos de COVID, es el proceso ordinario laboral. Los procesos ordinarios laboral
laborales pueden ser de única o primera instancia dependiendo de la cuantía de las pretensiones que tenga el demandante. Y acá es importante señalar que quien va a conocer este tipo de procesos es un juez laboral. Entonces eso es muy importante porque la controversia va a ser conocida por parte de un juez abogado experto en temas laborales. Pero adicionalmente se trata de trámite judicial que está absolutamente reglado por la ley. Tiene unas formalidades y tiene unas etapas procesales definidas dentro de las cuales se encuentra la etapa probatoria. Eso es muy importante porque permite que yo saque todo mi arsenal de defensa y el juez lo pueda conocer y yo pueda controvertir adicionalmente las pruebas que estén en mi contra para obtener una sentencia, digamos, que se ajuste a lo que se encuentre probado del proceso. Y por último, está un tema que ahorita está haciendo mucho ruido y es la competencia del Ministerio de Trabajo para conocer de ciertos asuntos. ¿Y por qué digo que está haciendo mucho ruido? Porque el Ministerio, a través de diferentes documentos normativos, en particular hablemos de circulares, ha sugerido, aunque más que una sugerencia, es conminar a los empleadores a que no se tome ningún tipo de medida que a su juicio, es decir, a juicio del Ministerio de Trabajo, resulte lesiva de los derechos de los trabajadores en esta época de crisis. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la competencia del Ministerio? Entonces señalemos lo siguiente. Esta entidad tiene facultades de control y vigilancia de las normas laborales. En caso concluya que ha habido algún tipo de violación de normas laborales, puede imponer sanciones. Con salarios mínimos dependiendo de la tasación que se haga y de la gravedad de la conducta. Pero es muy importante aclarar que el Ministerio de Trabajo no tiene facultad para declarar derechos individuales, porque esa competencia es exclusiva de los jueces. Entonces, pongamos un caso, aunque Pablo ahorita va a ahondar mucho sobre el tema. El Ministerio de Trabajo, si yo suspendí, para esos efectos lo notifiqué de que iba a hacer una suspensión por caso fortuito o fuerza mayor, el Ministerio de Trabajo no tiene competencia para establecer si lo que yo estoy alegando como caso fortuito o fuerza mayor lo es o no. ¿Por qué? Porque competencia para declarar derechos individuales y esa competencia está radicada únicamente en los jueces. Entonces eso es importante aclarar, porque miren que parte de las circulares en las que estamos hablando precisamente está desbordando o desdibujando las competencias que legalmente tiene, queriendo invadir la órbita de competencias o las facultades de las autoridades judiciales. Y este tipo de competencias es clave tenerlas presentes, porque en los escenarios de defensa a los que nos vamos a tener que ver expuestos ante el Ministerio de Trabajo, ellos a través de una coacción y de comunicados que se envían, pretenden hacerle ver a quien detente la calidad de empleador que sí puede declarar derechos individuales y que sí tiene esas competencias. Entonces, una buena defensa en esos aspectos debe tener presente e informarle al ministerio o exponer como argumento de defensa que está extrapolando, que está desbordando su ámbito de competencia. Ahora, ¿qué aspecto también debemos tener claro respecto del Ministerio de Trabajo? Porque nos va a dar tranquilidad. Puede que el Ministerio de Trabajo nos imponga una sanción,
incluso desbordando sus competencias. Pero lo que deben tener claro es que toda sanción que imponga el Ministerio de Trabajo es susceptible de ser revisada por parte de un juez administrativo a través de una acción que se llama acción de nulidad de restablecimiento del derecho, que debe ser interpuesta en los 4 meses siguientes a la sanción que me hayan impuesto. Entonces, este comentario se porque digamos que parte de las dificultades que ha tenido este momento es estar recibiendo permanente retroalimentación del Ministerio de Trabajo, muchas veces desconociendo el estado actual de cada compañía, porque realmente no se están preocupando por conocer el estado de cada compañía, y amenazar con que pueden existir sanciones si no se tomaron las medidas que ellos han sugerido. Entonces, si se tiene la tranquilidad que se ha optado por alguna de las alternativas que han venido siendo sugeridas, que están dentro del marco de la ley, pues respecto de la facultad del ministerio de verificar el incumplimiento de normas laborales, ustedes pueden estar tranquilos, porque no se han incumplido. Pero si el Ministerio de Trabajo aún así impusiera una sanción, se puede tener la tranquilidad que ese acto administrativo, que esa sanción va a poder ser discutida antes de tenerla que pagar ante un juez administrativo. Digamos que en estas circulares en las que el Ministerio se ha pronunciado, digamos que hay dos tipos de amenaza o dos tipos de sugerencia con dientes, llamémoslo así. Y es que, uno, los trámites de suspensión por cierre parcial o total de la empresa o las solicitudes de despido colectivo van a ser conocidas por poder preferente por parte del Ministerio de Trabajo. Es decir, el Ministerio lo que trata de decir va a ser conocido por un equipo élite nuestro. Que frente a eso no habría ningún problema siempre que se enmarque dentro de, como les he dicho, dentro de los parámetros legales. Pero adicionalmente, dentro de las fiscalizaciones laborales rigurosas que están llevando el Ministerio a las compañías, se está haciendo mucho énfasis en dos figuras. Uno, frente a la figura de suspensiones de contrato de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor, en la cual el Ministerio ha tenido pronunciamientos contradictorios. El primero de ellos señaló que el Ministerio debía autorizar previamente la suspensión de los contratos de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor, lo cual es equivocado desde el punto de vista jurídico, porque dicho trámite no requiere autorización del Ministerio y simplemente se agota ante esta entidad por parte del empleador al notificarle que va a ser realizada dicha suspensión. La validez o no de lo que se alega como caso fortuito o fuerza mayor tiene que ser definida por parte de un juez de trabajo. Dos, el Ministerio, a través de esta figura de fiscalización laboral rigurosa, también ha empezado a cuestionar, de hecho ya varios de nuestros clientes han recibido dicha comunicación, las licencias no remuneradas. Entonces, en estas licencias o frente a las licencias no remuneradas, lo que ha tratado de decir el Ministerio es que se cumple con las normas laborales si esa licencia no remunerada fue firmada por parte de los trabajadores como consecuencia de coaccionarlos. En caso de que no se aceptara el acuerdo, se terminaría el contrato de trabajo. Frente a eso, digamos que en caso de que
este acuerdo de licencias haya sido producto de un acuerdo de voluntades, pues podrá responderse en tal sentido al ministerio y estar tranquilo de la actuación que se ha llevado a cabo. Bien, ese fue una introducción, porque es muy importante tener en cuenta, como les decía, los diferentes escenarios a los cuales nos vamos a ver expuestos, que son acciones de tutela, procesos ordinarios y trámites ante el Ministerio de Trabajo. Y como les decía, las personas o funcionarios que conocen cada uno de ellos son diferentes, los derechos que se conocen en cada uno de ellos son diferentes, el trámite que se realiza ante cada uno es diferente y el marco de competencias de cada uno de los funcionarios es diferente, y eso es muy importante tenerlo para poder establecer la estrategia judicial o administrativa frente a cada una de las autoridades. A continuación, Pablo va a hablar acerca de las alternativas o los riesgos judiciales que plantea cada una de estas alternativas, de las urgencias para la implementación de una defensa judicial exitosa. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Antes de continuar con la parte mencionada, hay dos preguntas que se hicieron en el chat respecto del tema de pensiones. Llegaron un poco después de que usted empezara el siguiente tema, pero sin embargo las quisiera hacer para no dejarlas sin respuesta. Claro. La primera de ellas es: ¿el alivio del 3% sobre el aporte a pensión genera alguna deuda a futuro? No. De acuerdo con lo que se ha establecido, y creo que es uno de los puntos, digamos, que se tienen claros, es que al tomar la opción, porque es una opción de este alivio, no se va a tener que pagar a futuro ese porcentaje que se dejó de pagar. Eso es una, digamos, de las claridades que sí se tienen frente al decreto. Y por eso, digamos que en parte por eso, es que se estableció que si se optaba por este 3%, pues iba a haber cierto tipo de afectaciones a los trabajadores afiliados a uno u otro régimen. Listo, perfecto. Y la otra pregunta es si esta disminución del aporte del 3% le podría aplicar a los trabajadores que estén con contrato suspendido. Bueno, esa es una pregunta bien interesante. Nosotros digamos que estuvimos pensando mucho acerca de ella, porque el decreto, como yo les decía, es muy general y no establece si el contrato de trabajo deba estar ejecutándose para poder ser beneficiario de este alivio. Como les comenté, del último texto que conocimos de la resolución que reglamenta la planilla especial de aportes, que va a ser expedida para poderlo aplicar, se establece que aún así el contrato de trabajo se encuentre suspendido, bien sea por licencia, bien sea por caso fortuito o fuerza mayor, aún así el contrato de trabajo esté en esta circunstancia, va a poder ser aplicado el alivio. Les digo que esta es una respuesta que les damos con base en el proyecto de resolución que reglamenta la planilla, pero la respuesta definitiva a esto solo se las vamos a poder dar con certeza cuando la resolución definitiva haya sido publicada. Listo. Perfecto, Nicolás. Pues muchas gracias. Entonces retomo la presentación. En este momento voy a compartir mi pantalla para continuar con la presentación. Ustedes me confirman, por favor, en el chat que estemos efectivamente viendo la presentación sin problemas. Bueno, como lo decía Nicolás, vamos a empezar a hablar sobre las controversias particulares que se pueden derivar en riesgos judiciales respecto de las medidas que se tomen por vía del COVID-19, medidas laborales. Y la que sin lugar a dudas nos genera mayor cuestionamiento es la de la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito. Hemos hablado, ya ustedes tuvieron la oportunidad de debatir al respecto en las conferencias anteriores, en donde nos acompañó Diego Valdivieso y Nicolás. Y digamos que ya en rasgos generales tenemos un pronunciamiento o un entendimiento mejor claro de qué es
la suspensión del contrato de trabajo y cómo particularmente funciona la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor. En este sentido, nosotros queremos hacer bastante énfasis en lo siguiente. Es la misma ley en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo quien establece la posibilidad de que el contrato de trabajo se suspenda por vía de un hecho de fuerza mayor o caso fortuito. Recapitulemos un poco y recordemos que el artículo 51 nos habla en términos generales de la suspensión del contrato de trabajo y presenta una serie de numerales donde nos dice en qué momentos o qué circunstancias, mejor, redundan o traen como consecuencia la suspensión del contrato de trabajo. La primera de ellas es la que les menciono, la fuerza mayor o el caso fortuito, que ya hemos hablado bastante sobre el tema. El simple hecho de la existencia del COVID-19 no genera per se una situación de caso fortuito o fuerza mayor para las compañías. Pero sí las medidas que el gobierno ha implementado, específicamente las medidas normativas que el gobierno ha implementado y que nos permiten, o le permiten mejor, al contrato caer en el escenario de imposibilidad de la ejecución. Vemos, por ejemplo, una de las principales y de las primeras medidas que se tomó por parte del gobierno fue limitar la aglomeración de las personas. Y en ese sentido, todos los escenarios deportivos, todos los escenarios culturales de diferentes materias en donde se presentara la aglomeración de personas por diferentes eventos, quedó completamente cancelada. Quiere decir esto entonces que las empresas que participan en el desarrollo de eventos o cuyo objeto social es el desarrollo de eventos, pues necesariamente cayeron en una imposibilidad fáctica de continuar con la ejecución de sus actividades y como consecuencia la imposibilidad de continuar con el contrato de trabajo. Simplemente para resumir, me parece importante que veamos un pronunciamiento. Me confirman si lo estamos viendo en pantalla, Nicolás, en este momento el pronunciamiento que les estoy mostrando acá. ¿Se puede ver sin problema? Sí. Sí, perfecto, doctor. Listo, perfecto. Gracias, Claudia. Miren, lo que les voy a mostrar acá en la página 27 de este documento que queremos compartirles es, miren quién elabora este documento, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y Laborales de la Procuraduría General de la Nación, donde hay un desarrollo en el que se habla particularmente de los derechos laborales y seguridad social en tiempos de pandemia. Esto está fresquito, fue escrito ahorita a finales de abril, a principios de abril, y al pronunciarse particularmente la Procuraduría sobre la fuerza mayor y el caso fortuito, redundó en los argumentos que en sesiones anteriores les habíamos expresado, donde se concluye, permítanme ver acá y se los enviamos subrayados para que ustedes sepan dónde, miren lo que concluye la Procuraduría, dice, una cosa es la pandemia llamada COVID-19, que per se no genera la fuerza mayor o lo que técnicamente es el caso fortuito. Pero otra cosa son las medidas adoptadas por el gobierno en virtud de aquella. Con respecto a la primera, no hay lugar a la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor, pues una enfermedad per se no da lugar a ello. Pero con respecto a la segunda, es viable solo en aquellos casos en los que en virtud de las medidas adoptadas por el gobierno no se haya podido prestar el servicio, se itera, ni con el uso de otras formas de trabajo. Entonces, recordemos, y nos lo explicaba Nicolás ahorita, que el Ministerio de Trabajo fue, digámoslo, bastante, si se me permite la expresión, superficial al realizar los pronunciamientos en cada una de las circulares donde establecía las diferentes medidas laborales para atender la crisis. En un primer momento salió a decir, ojo porque no se pueden terminar contratos y ojo porque no pueden haber suspensiones de contratos, sin dar mayor contexto. Después en alguna otra resolución dijo, o circular mejor, dijo, ojo porque no se pueden
presionar los mutuos acuerdos, no puede haber suspensiones acordadas, pero por vía de constreñimiento. Y la semana pasada nos dicen, ojo, porque aquí les mandamos unas herramientas adicionales que pueden tener en cuenta antes de la suspensión del contrato. Y recapitula y dice que se puede hacer las vacaciones, que se pueden hacer o tener en cuenta las suspensiones acordadas, la revisión del contrato de reducir los salarios y demás. Pero en ningún momento el ministerio, y seguramente con una posición entendible y ciertamente política, en ningún momento ha salido a decir que la suspensión de los contratos de trabajo según el artículo primero el numeral primero del artículo 51 es válido. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender que muchos empleadores y empresarios tal vez no hacen el análisis juicioso y técnico que acabamos de ver en el pronunciamiento de la Procuraduría y saldrán a suspender el contrato de manera deliberada. Lo que queremos decir en este punto es, ojo, es absolutamente válida la suspensión del contrato de trabajo por vía del artículo 51 numeral primero, que es fuerza mayor o caso fortuito. Es legal. En ningún momento y ninguna autoridad judicial ni administrativa como el Ministerio del Trabajo podrá llegar a decir que no se puede suspender un contrato por fuerza mayor o caso fortuito. Pero, y en esto quiero ser bastante enfático, lo que sí puede pronunciarse es que el empleador que ejecutó esa suspensión eventualmente no se encontraba dentro de una condición de fuerza mayor o caso fortuito. Y ese es el análisis que se debe hacer con rigurosidad. Vuelvo y digo, ya lo revisaron ustedes en sesiones anteriores, cada empresario y cada empleador tiene que hacer un análisis particular de decir si efectivamente su operación se redujo a nada y no hay la posibilidad de teletrabajar, no hay absolutamente ninguna otra posibilidad y adicionalmente no hay posibilidad de continuar con la ejecución del contrato de trabajo. Si eso es así, sigamos adelante en el análisis y podremos eventualmente ejecutar esta suspensión. Pero vuelvo y digo, válida a la luz de la norma, cumpliendo con esos requisitos. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Si tenemos este contexto y si realmente es una posición válida, ¿por qué razón escuchamos en las noticias, en los medios de comunicación, nos llegan mensajes al WhatsApp todo el tiempo, donde nos dicen, se ordenó el reintegro de tal persona, se ordenó revocar la decisión de suspensión del contrato de trabajo y demás? Y en esta presentación que les vamos a compartir y que empezamos a ver en este momento, hicimos lo que se llama técnicamente una línea jurisprudencial. Y hicimos la recopilación de los pronunciamientos que hasta el momento se han realizado respecto de las suspensiones de los contratos. Y quiero hacer esta aclaración. Estos pronunciamientos se han dado por vía de tutela. ¿Por qué? Un trámite, como le explicaba Nicolás, el trámite de la tutela es un trámite muy expedito. Cualquier persona puede presentar una acción de tutela y ante cualquier autoridad. Y hay unos tiempos muy rápidos para resolverse. Diferente a los procesos laborales que ustedes conocen o diferente a los procesos de investigaciones o querellas ante el Ministerio del Trabajo. Eso se demora. Entonces, normalmente abogados, asesores de los trabajadores o los mismos trabajadores se van ¿a qué? A la acción de tutela. Por eso la gran cantidad de pronunciamientos que ha habido hasta el día de hoy y que vamos a ver en esta presentación son propios de la acción de tutela. Hicimos el análisis para responder esta pregunta que ustedes ven en la parte baja de la presentación y es, ¿son válidos los efectos de la suspensión del contrato de trabajo en los tiempos del coronavirus o estas decisiones de suspensión del contrato vulneran derechos fundamentales? Y empecemos a ver, vamos a ver una serie de pronunciamientos en los cuales los jueces desafortunadamente han pronunciado o han concluido que no es válida la suspensión, pero hay otros que teniendo la misma jerarquía en este momento, juez constitucional, como se los explicaba Nicolás, han dicho es válido y niego las tutelas. Esto les queda de información para ustedes, pero simplemente queremos ver. Para poner un ejemplo, en este caso esta acción de tutela la conoce el juez 13 Civil Municipal de Cartagena, donde conoce de una queja o una tutela que presentó un trabajador en contra de un bar llamada Regios y dijo, a mí me suspendieron el contrato
de trabajo, porque el bar no estaba abriendo, no estaba prestando servicios, me lo suspendieron, entonces pues vengo a tutelar para que se restablezcan mis derechos económicos. Y principalmente, ténganlo en cuenta, cuál es el derecho económico, entre comillas, vulnerado cuando se habla de suspensión del contrato, el derecho al salario, a lo que se llamaría el mínimo vital. ¿Por qué? Porque la seguridad social se sigue pagando normalmente por parte del empleador. Entonces, miren lo que resuelve este juez en Cartagena. Dice, ordénese a Regio SAS, el bar que no pudo abrir, el bar que tiene cerradas sus instalaciones, el bar que ya no produce licores y por tanto el cargo de barman que tenía el accionante pues no se puede ejecutar porque yo no puedo hacer los cócteles desde la casa, no los puedo mandar por internet, seguramente en este momento nadie pide un cóctel a domicilio. Entonces, ese barman, en el entendimiento del juez de tutela, desafortunadamente entendió que se le estaban vulnerando sus derechos con la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor y sin mayor argumento, y en esto quiero ser enfático, sin mayor argumento, el juez procede a dejar sin efectos la decisión de suspensión del contrato y le ordenó al bar, al empleador, continuar pagando los salarios al accionante. Entonces muchos me dirán, pero ¿cómo así si acabamos de hablar de que efectivamente el artículo 51 establece la posibilidad de suspender el contrato? Efectivamente, una de las medidas que se establecieron por parte del gobierno nacional es que los bares no pueden prestar servicios y están cerrados. Entonces, ¿por qué no se acredita la fuerza mayor en este caso? Señores, eso es parte perdónenme la expresión, eso es parte de la ruleta rusa de las acciones de tutela. ¿Quién está conociendo en este caso de la tutela? Un juez civil. Un juez civil que debería tener absolutamente claro el concepto de fuerza mayor o caso fortuito, porque de hecho la definición no la da el Código Civil. Pero desafortunadamente desconoce los pronunciamientos legales y jurisprudenciales de la jurisdicción laboral. Entonces, aquí nos encontramos con esta primera decisión. Miremos esta segunda que me parece también muy importante y sobre todo porque fue presentada por un actor preponderante en la acción de quienes están escuchando esta conferencia. Seguramente han ustedes escuchado hablar del sindicato OCAR, que es el sindicato que agrupa trabajadores de hoteles y clubes. En este caso, OCAR presenta también una acción de tutela en contra de varias empresas, y en este caso específicamente de un hotel, donde buscando la protección de los derechos de los trabajadores, dice, se suspendieron los contratos y se terminaron algunos otros contratos. Luego, señor juez, y en este caso se presenta la acción de tutela ante un juez penal, restablezca sus derechos, frente a los suspendidos ordene que se siga pagando los salarios y frente a los que se despidieron, por favor, reincorpórenlos. En este caso, el hotel, y aquí queremos hacer énfasis en esto, en este caso, el hotel presentó argumentos en su contestación de tutela en este sentido. Indicó que desde el 22 de marzo del 2020 no existió ninguna operación, que las licencias remuneradas que se dieron, y aquí entra en discusión un elemento adicional, y es que este hotel había suscrito no solamente, o mejor, había ejecutado no solamente suspensiones de los contratos por fuerza mayor, sino que en algunos casos y con algunos trabajadores había suscrito convenios o licencias de mutuo acuerdo para la suspensión del contrato. Entonces el sindicato mencionó que esos acuerdos estaban viciados porque habían sido coaccionados los trabajadores a la firma. Y adicionalmente se refirió a los contratos que estaban suspendidos. Entonces, reintegre a las personas, deje sin efecto los acuerdos de suspensión que se hicieron y adicionalmente deje sin efecto la suspensión por fuerza mayor. Pero miren lo importante aquí abajito. El Ministerio del Trabajo en esta acción de tutela contra el hotel también entró a pronunciarse y dice, señaló que el accionante dispone de medios ordinarios de defensa diferentes y adicionales y principales, diferentes a la acción de tutela para resolver la controversia. Y en este punto quiero irme directamente al texto de la acción de tutela, que lo tenemos acá. Miren lo que dice el Ministerio de Trabajo. Esto que están viendo ustedes en la pantalla
es el fallo de tutela. Aquí está el juzgado 29 penal municipal con función de control de garantías, que hace un resumen de los pronunciamientos que hicieron los partícipes, y aquí habla del Ministerio del Trabajo. ¿Qué dijo el Ministerio del Trabajo? En palabras del juzgado, el Ministerio precisó que las funciones administrativas del Ministerio no pueden invadir la órbita de la jurisdicción ordinaria laboral contenida en el Código Procesal del Trabajo. Finalmente, indicó el mismo Ministerio que el accionante dispone de medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos, medios judiciales procesales ordinarios y apropiados para resolver las controversias que se suscitan. ¿Qué le dijo el Ministerio al juez de tutela en este fallo? Dos cosas entre líneas que ustedes se tienen que grabar en la cabeza, y ya lo vamos a ver al final en las recomendaciones. El Ministerio le está diciendo, uno, ni siquiera yo como Ministerio del Trabajo puedo entrar a pronunciarme. Le están vinculando, dice el Ministerio, a una acción de tutela donde se está discutiendo terminaciones de contrato, suspensiones del contrato por fuerza mayor y suspensiones del contrato por mutuo acuerdo. Y todos tenemos en la cabeza, por lo que desafortunadamente se ha generado en medios de comunicación en un nivel de desinformación absoluto, todos tenemos en la cabeza que el Ministerio es el que tiene que resolver eso. Y señores, no. Y tan no que en esta tutela el mismo Ministerio, perdón la expresión, se lavó las manos y dijo, ni usted juez de tutela, ni yo Ministerio del Trabajo tenemos nada que hacer acá. ¿Quién tiene que resolver esto? Como nos lo explicaba Nicolás, un juez ordinario laboral. Resultado de la decisión, el Juzgado Penal Municipal de Bogotá, en sentencia del 12 de abril, declara improcedente la acción de tutela instaurada por el sindicato y dice, no hay lugar a amparar ningún derecho en este caso. Y así, señores, ustedes, por tiempo no nos vamos a detener en los varios pronunciamientos, pero ustedes encuentran todas estas acciones de tutela que son las que mayormente han tenido relevancia hoy en día, unas bastante discutibles y desfavorables, otras que nos dejan un sentido de que todavía tenemos un espacio de defensa importante. Llegamos a este punto y este es el resumen de todo lo que acabamos de ver en las posiciones. Esto es la conclusión de lo que se llama la línea jurisprudencial. Ven ustedes en la diapositiva el resumen de los pronunciamientos. A mano izquierda encuentran los pronunciamientos que indican que sí se vulneran derechos con las suspensiones de los contratos, y a mano derecha encuentran los pronunciamientos que indican que son válidos. Coincidencialmente, 4-4. Diríamos nosotros un empate. ¿Qué demuestra esto? Primero, que los jueces de tutela, desafortunadamente, desconocen al 100% las regulaciones del contrato de trabajo, las regulaciones del derecho laboral y específicamente las regulaciones de la suspensión del contrato. ¿Qué demuestra adicionalmente? Que tenemos nosotros, como partícipes dentro de esas acciones de tutela, un papel importantísimo que es el de, si se quiere, capacitar, ilustrar a estos jueces de tutela con nuestros argumentos para decirles, ojo, porque mire que lo que usted está pensando, lo que lo han llevado a ustedes a pensar los medios de comunicación, lo que los ha llevado a usted a pensar diferentes pronunciamientos un poco erráticos o ambiguos del Ministerio del Trabajo, no son tan ciertos. Y ahí tenemos nosotros que, y cuando digo nosotros me refiero a cada uno de ustedes como teles, tomar las riendas de las defensas para que lo que ustedes ven a mano izquierda, que son pronunciamientos desfavorables, se conviertan en pronunciamientos como lo que tenemos a mano derecha, que son pronunciamientos rígidos, sólidos y bastante fundamentados, donde dice, es válido este tipo de situaciones. Ojo, reitero, es válido cuando efectivamente se demuestra la existencia de una fuerza mayor o caso fortuito. Reitero, el simple hecho del COVID no nos ubica dentro del caso fortuito de la fuerza mayor. Las consecuencias del COVID sí nos puede llegar ahí a ubicar dentro de la fuerza mayor cuando hablamos de las consecuencias normativas que restringen. Entonces, concretemos en este punto cuáles serían las estrategias litigiosas que a instancias de la acción de tutela
nosotros podemos establecer. Lo primero y lo que les decía en este momento, cuando ustedes se tengan que ver enfrentados a un juez de tutela, les van a dar un plazo muy corto para contestar una tutela. Normalmente dan 24 horas o un día. Entonces llega hoy la tutela y usted tiene que responder mañana. Hay algunos jueces un poco más laxos que les dan 2 días y hasta 3 días, pero más de 3 días para responder no les van a dar. Entonces, es un tiempo muy corto y en esta presentación ustedes van a encontrar unos tips importantes para que se pronuncien y aprovechen esos argumentos y esas herramientas que les estamos dando. Primera estrategia, digo yo académicamente hablando, con plastilina, con colores y crayola, explicarle al juez cada una de las situaciones. Reiteremos, por el hecho de que la persona sea un juez, no quiere decir que ya conozca las normas. Normalmente se van a presentar las tutelas ante un juez penal o ante un juez civil que desconocen completamente esto. Entonces, ese es el primer escenario. Perdón la expresión como lo utilizo y si hay algún juez que nos esté escuchando aquí, lo digo con el mayor de los respetos, pero al juez se lo tenemos que explicar como a quien no es abogado. Porque en estos casos, ese detalle, ese conocimiento particular de la norma es lo que va a marcar la diferencia. Explicarle al juez entonces, 1, ¿cuál es la actividad económica de la empresa? Hay que poner en contexto al juez. No partamos de la base que el juez sabe cuál es el hotel X, por más conocido que sea. Hay que decirle al juez, mire, mi operación es esta, tengo tantos trabajadores, mi operación normal en el año es esta. A raíz de la crisis económica que generó el COVID, tengo estos números, tengo estos datos. Las normas locales y nacionales trajeron como consecuencia esto en mi hotel. El contexto marca la diferencia. Segundo, sustentar debidamente la decisión de la suspensión del contrato por los motivos de fuerza mayor. Reiteramos, no hay que partir de la base de que el COVID ya me generó la fuerza mayor. Hay que decirle, señor juez, mire que esta norma, mire que esta circunstancia se tradujo en la imposibilidad para mí como hotel de ejecutar el contrato de trabajo. Y en esto también recordemos lo que nos explicaba Diego Valdivieso en las intervenciones anteriores. Y es cuando suspendo un contrato, no necesariamente tengo que suspender por fuerza mayor los contratos de todas las personas, de todo el hotel. Puede ser de una parte de la operación cuyo contrato o cuyas actividades no se puedan continuar. Puede que una parte sí adquiera la continuidad porque puede teletrabajar o puede hacer turnos de trabajo, lo que sea, pero otra no. Entonces, ahí tendremos que explicarle al juez por qué a esa persona que me está tutelando tuve que suspenderle el contrato. Y explicar muy bien cuál fue la causal que yo estoy utilizando. ¿Fue la causal del numeral primero del artículo 51 que me habla de la fuerza mayor? ¿O fue la del numeral cuarto que me dice que es por acuerdo entre las partes? Y ubicar normativamente al juez en la discusión. Algo crucial y algo muy importante, explicarle al juez que la suspensión por caso fortuito o fuerza mayor no requiere autorización previa del Ministerio del Trabajo. Mire que si se requiriera una autorización previa del Ministerio del Trabajo en la tutela que acabamos de ver y que les vamos a compartir, el Ministerio hubiera dicho, Pepito me consultó o Pepito no me consultó. Lo que dice la norma, y eso ustedes ya lo tienen claro, es que cuando suspendo el contrato, tengo que informarle al Ministerio que lo suspendí, para que posteriormente el Ministerio vaya y valide si efectivamente las razones que yo aduje para la suspensión del contrato efectivamente se presentaron. Pero es muy diferente ese criterio de informar a pedir autorización. ¿Por qué? El tema está en tiempos. Yo primero pido autorización para hacer algo, es decir, es un hecho anterior. Pero como está redactada la norma no nos pide una actuación anterior. Nos dice, si se suspende el contrato, posteriormente informe. Informar es completamente distinto a pedir autorización. Y eso hay que hacérselo ver al juez. Otro tip procesal o probatorio. Hay que aportar las planillas de los aportes a seguridad social para que se evidencie
que no se están vulnerando derechos fundamentales, que la persona sigue con activación o con afiliación, perdón, activa ante las EPS, se sigue cotizando en pensiones, que se están respetando los derechos fundamentales de las personas y que lo único es que no se está generando el salario, pero no porque es caprichosa la decisión del empleador, sino porque tenemos una herramienta en el código para ejecutar dicha suspensión. Aportar estados financieros o información contable de la compañía que permita evidenciar las circunstancias, las crisis, contextualizar, vuelvo y digo. Hacer mucho énfasis, y esto ya desde un punto de vista conceptual o jurídico, de que el juez del trabajo es el único que se puede pronunciar. Hay que quitarle las herramientas al juez de tutela y llevarlo a decir, yo como juez de tutela no me puedo entrar a pronunciar sobre esto, que es lo que le dijo el Ministerio del Trabajo en la tutela que acabamos de ver. Ni Ministerio del Trabajo ni juez de tutela. Quien tiene que resolver esto, ¿quién es? El juez ordinario. Y finalmente, explicarle al juez de tutela, como nos ha tocado explicarle al ministerio, que la suspensión del contrato de trabajo no se puede satanizar. Miren que ha llegado a entenderse incluso que es menos malo terminar el contrato de trabajo que suspenderlo. ¿Por qué? Por el nivel de desinformación que tenemos. Y la suspensión del contrato de trabajo implica garantizar la plaza de trabajo con una variante que no se paga salario. Pero el resto de derechos, salvo las vacaciones y las cesantías, el resto de derechos siguen adelante. Entonces, hay que decirle al juez, hemos tomado estas decisiones, uno, porque ya no tenemos ninguna otra que tomar, y dos, porque queremos conservar la plaza. Porque no me puede llevar usted a entonces terminar el contrato en vez de suspenderlo, porque eso es aún más perjudicial para los trabajadores. ¿Listo? Y finalmente, ya vimos que el ministerio se ha pronunciado. Si vemos que en nuestra tutela el ministerio no está vinculado, pidamos que lo vinculen y que el ministerio participe y que el ministerio tenga voz viva en esas actuaciones. Ya vimos el pronunciamiento de la Procuraduría. Pidamos el acompañamiento de la Procuraduría en las acciones de tutela y que la Procuraduría se pronuncie. Las cajas de compensación. Quiero mostrarles una norma que también se las compartiremos y que es muy importante. El mecanismo de protección al cesante viene de mucho tiempo atrás. Esto es una norma bastante vieja, esto es la norma, el decreto, perdón, 1508 del 2014, que dice que el mecanismo de protección al cesante opera incluso en causas y en eventos de suspensión involuntaria del contrato de trabajo. Mire lo que dice la norma. A los trabajadores que se encuentren en suspensión temporal involuntaria del trabajo por las causales de fuerza mayor o caso fortuito, se les aplicará el mecanismo de protección al cesante. Es decir, no hay salario, pero el Estado garantiza un ingreso económico. Entonces, vinculemos a la Caja de Compensación Familiar para que también se pronuncie. Y finalmente a las EPS, para que las EPS también tengan voz en estos momentos. Entonces, ese es el resumen de las actuaciones ante el Ministerio del Trabajo. Ante las acciones de tutela, hay que, con crayolas, vuelvo y digo, con el detalle que se necesita, contextualizar al juez de tutela en estos elementos y vincular a esos actores adicionales que, como yo les he mostrado, cada uno de ellos ya se ha pronunciado favorablemente ante la situación de la suspensión del contrato de trabajo. Reitero, y por favor esto no se olvide, no salga de nuestras mentes, cuando efectivamente se cumplen los criterios de la fuerza mayor o del caso fortuito. Y finalizo esta parte con el tema de las investigaciones del Ministerio del Trabajo. Tal vez los que ya ejecutaron decisiones de suspensión del contrato de trabajo e informaron al ministerio, recibieron de vuelta una cartica del ministerio donde le dice, oiga, usted me informó esto, explíqueme por qué usted llegó hasta este escenario sin haber tomado alguna de las situaciones o de las opciones laborales que yo le he dicho, entendiéndolas como las vacaciones, el teletrabajo o trabajo desde casa, la suspensión del contrato por mutuo acuerdo y demás herramientas que el ministerio ha establecido o ha publicitado, más bien, porque no las establece el ministerio, sino las establece la norma. Entonces, frente a eso, el ministerio ya casi que tienes un formato únicamente donde le dice, explíqueme cuáles fueron las medidas que usted tomó, dígame por qué y por qué no tomó las otras. Entonces, pues sencillito, y voy a tomar el ejemplo del señor del bar
¿qué vimos en la tutela? Pues, señor ministerio, yo no puedo ejecutar o poner a mi trabajador, que es el barman, a teletrabajar, porque ni siquiera la administración del bar la puedo hacer desde la casa, en la medida que el bar está completamente cerrado, no hay flujo económico, no hay ventas, no hay clientes, no hay absolutamente nada. No se puede hacer teletrabajo. Vacaciones, ¿por qué no se las di? Porque no tiene vacaciones, no tenía un periodo anticipado, acabamos de llegar. Digamos que explicarle muy bien en detalle, pero sobre todo hacer énfasis en que es que la decisión de suspender el contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito ni siquiera es mía, sino es una consecuencia de una situación como la que acabamos de explicar, de la imposibilidad de ejecutar el contrato. Luego, si yo tengo esa imposibilidad, pues técnicamente yo no tengo que ir a buscar a otras alternativas. Vuelvo y digo, porque es la consecuencia lógica del escenario en el que nos están poniendo las normas. Y eso hay que explicárselo al Ministerio del Trabajo. Y reiterar en lo siguiente, y es que las medidas de suspensión del contrato de trabajo son medidas que son tendientes a preservar el empleo, no a perjudicar al trabajador. Se ha satanizado mucho este término, se ha sacado de contexto. Obviamente es una decisión y una consecuencia mejor que trae grandes debates por el hecho de que no se paga salario, y en tiempos de crisis como esta, pues digamos que el ingreso económico es algo vital, por decirlo así. Pero ya hemos visto que no es que se quede sin salario, ya hemos visto que hay medidas económicas del gobierno, ya hemos visto que la Caja de Compensación Familiar también genera los beneficios del mecanismo de protección al cesante y demás. Entonces, frente a la fiscalización del Ministerio del Trabajo, acogiéndonos a esos argumentos que también le podemos presentar al juez de tutela, hay que explicarle esas herramientas y esas alternativas. Entonces, hasta aquí termino, o hasta aquí los dejo, con el debate de las licencias no remuneradas, perdón, con el debate de las licencias o de las suspensiones, discúlpenme, por fuerza mayor o caso fortuito. Sé que esto genera bastante cuestionamiento. Nicolás, no sé si tengamos preguntas específicas sobre la discusión de la suspensión por fuerza mayor. Sí, Pablo. A ver, hay una pregunta, se la explico de la siguiente manera. Trabajador con contrato a término fijo, al cual le fue preavisada la terminación del contrato de trabajo por vencimiento del término pactado y actualmente su contrato de trabajo se encuentra suspendido. ¿Se podría terminar el contrato de trabajo? Sin lugar a dudas. Miren que son dos situaciones completamente distintas que se dan dentro del marco del contrato de trabajo. La suspensión del contrato de trabajo no implica que se corran o se muevan todas las obligaciones y especialmente la temporalidad, en este caso, del contrato de trabajo. El contrato continúa vigente, lo que pasa es que continúa sin los dos elementos principales del contrato de trabajo, que son la prestación del servicio y la remuneración. Pero en ese caso, si ya se preavisó durante ese mes del preaviso, no hubo prestación del servicio por estar el contrato suspendido por fuerza mayor, pero ya se avecina la fecha de cumplimiento del término, sin problema podemos ejecutar la terminación del contrato, entendiendo, ojo, que se preavisó. Y ahí vienen las reglas normales del preaviso de los contratos a término fijo inferiores a un año. ¿Qué pasa con los trabajadores que tienen suspendido el contrato de trabajo por mutuo acuerdo? Se está dando un auxilio económico. ¿Pueden tener el beneficio de la caja de compensación? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque, como lo vimos anteriormente, y permítanme les pongo la norma acá. Miren que el artículo establece la cobertura del mecanismo de protección al cesante en eventos de suspensión involuntaria del contrato de trabajo. En el evento en el que nos están cuestionando, se trata de una suspensión voluntaria. Pero en ese caso, más que por vía del mecanismo de protección al cesante, se podría obtener el beneficio que estableció el gobierno nacional frente a los fondos privados de cesantías para que se haga el retiro de las cesantías para compensar ese valor que no se está percibiendo en ese caso. En su opinión, frente a los hoteles, ¿se está configurando un caso fortuito o fuerza mayor? Miren, yo creo que uno de los grandes errores en los que podemos caer
es en el que el mismo ministerio cayó, y es en la generalización. Sería muy fácil decirles sí, pero realmente, pregúntese usted, administrador del hotel, nuestro hotel puede funcionar en alguna medida. De hecho, hay algunos hoteles que todavía tienen huéspedes. Entonces, generalizar en el sí o en el no sería incurrir en un error que no es acertado. Yo sé que ustedes quisieran esperar de estas charlas una respuesta asertiva ante esas inquietudes, pero la invitación no es a que se queden con estas herramientas que estamos dando acá. La invitación es que cojan estas herramientas y las desciendan a cada caso concreto y no se rijan porque, es que yo escuché que el hotel de al lado sí, entonces yo también. Puede que el hotel de al lado tenga una situación completamente distinta. Tan así que eso es lo que ha propiciado seguramente pronunciamientos de los jueces de tutela en sentidos diferentes. Entonces, yo les diría, en gran parte de los hoteles, seguramente sí, pero por favor no caigamos en el riesgo de la generalización porque eso es lo que nos lleva a perder argumentos de defensa futuro. Reiteramos que lo que queremos es que cuando nos vayamos a defender, le podamos demostrar al juez por qué particularmente a mí, o al ministerio, por qué particularmente a mí, sí me pega esto. Concluyo, en la mayoría de los casos seguramente sí, pero no nos quedemos con eso, analicemos cada caso específico. ¿Listo? Tenemos un par de preguntas, si le parece, nos da una respuesta un poquito más concreta para poder avanzar. ¿Usted cree que aplica el derecho a la igualdad en caso que se suspenda un contrato de trabajo a un trabajador sí y a otro no? Recordemos que el derecho a la igualdad tiene una premisa y es igualdad entre iguales, desigualdad entre desiguales. Y como lo decíamos anteriormente, puede que un trabajador tenga unas condiciones particulares respecto de su contrato que el otro no las tenga. Si podemos llegar a generar esa diferenciación objetiva, el principio de igualdad, pues digamos que tendría su excepción ahí. Casos concretos hay que revisarlos con lupa. Listo, y una pregunta final que es bueno aclararla. Las están haciendo para prepensionados, pero yo se la voy a enviar a, ¿qué opina usted frente, es viable la suspensión de contratos de trabajo frente a trabajadores que tengan fuero de salud, maternidad o prepensionado? Miren, legalmente sí, sin lugar a dudas, digamos que no hay absolutamente ningún cuestionamiento legal, pero no podemos perder de vista que son una población de una cobertura especial. Luego, hay que manejar con pinzas estos casos, por ejemplo, lo digo específicamente en los casos de las madres o de las personas que están gestantes, ahí hay que hacer un análisis particular porque constitucionalmente es una población de mayor protección. Luego, si tenemos alguna herramienta adicional, pues sería válido hacer un análisis adicional, pero legalmente, pues son trabajadores, legalmente están dentro del marco de si están dentro del marco de la fuerza mayor o caso fortuito, se podría aplicar. Vale, muy bien. Gracias, Pablo. Entonces, continúo yo en estos minutos que nos quedan con las siguientes controversias de los escenarios propuestos. Bien, otra de las medidas que ha sido muy cuestionada son las licencias no remuneradas. Recordemos que esta no puede ser una decisión tomada unilateralmente por parte del empleador, sino que tiene que ser un acuerdo entre empleador y trabajador. Y el riesgo que se está presentando, particularmente frente a jueces de tutela y también frente al Ministerio de Trabajo, quien está haciendo llegar requerimientos para la explicación de la figura, es que los trabajadores aleguen que este no fue un acuerdo libre, producto de un consenso, sino que hubo una coacción. Y la coacción se ve, digamos, materializada en una amenaza al trabajador en que si no se firma la licencia no remunerada, se procederá con la terminación del contrato de trabajo. Frente a este tipo de, digamos, de contingencia o riesgo, entonces les tenemos las siguientes recomendaciones. 1.
en el pacto que se realice frente a la licencia no remunerada debe quedar de manera expresa, que se trata de una decisión libre y voluntaria por parte del trabajador. 2, en lo posible, aunque con la situación actual que tenemos es compleja, pero en lo posible tratar que ese documento es también firmado por parte de testigos. Es decir, al final en la firma del documento acompañar la firma de testigos. Asimismo, procurar que cada propuesta de licencia no remunerada se haga de manera individual con cada trabajador. ¿Por qué les decimos esto? Porque lo que hemos visto en la práctica es que muchas veces estas sesiones de las propuestas de licencia no remunerada se hacen en una conferencia como la que estamos. Y eso permite que algunos trabajadores sirvan como testigos de otros para decir que hubo coacción cuando en realidad no la hubo. Entonces, para eliminar ese riesgo, lo ideal es tener este tipo de sesiones de manera individual. Y por último, también es importante para eliminar este riesgo que se proponga la licencia no remunerada, pero no se diga al trabajador qué pasa si él no acepta esta decisión o este acuerdo de licencia no remunerada. Por supuesto, en caso de que la persona no acepte esta alternativa, pues tendrá que ser estudiada bien la suspensión por caso fortuito o fuerza mayor, y como lo ha dicho Pablo, deberá estudiarse el caso concreto y ver si aplica, o bien algún otro tipo de medida que podría incluso ser la de terminación del contrato de trabajo sin justa causa. Hay una pregunta en el chat acerca de esto y es, ¿puedo terminar mis contratos de trabajo sin justa causa en esta época? Y la pregunta es muy válida porque digamos que parte de la información o de los comunicados a través de circulares que ha tenido el Ministerio de Trabajo es dar a entender que esta posibilidad hoy en día está restringida, es decir, que no se pueden terminar contratos de trabajo sin justa causa. Frente a eso, debemos decir que el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo establece que la terminación del contrato de trabajo sin justa causa es una facultad del empleador y en este momento no se entiende que se encuentra limitada. Por lo tanto, terminar el contrato de trabajo sin justa causa va a ser un escenario libre de riesgos siempre y cuando se tenga en cuenta los siguientes aspectos que les voy a señalar. Nicolás, qué pena, antes de que continúe con eso, es que no, creo que no nos está compartiendo la pantalla sobre la presentación. Si quiere, para que por favor no la vaya poniendo. Ahí. Listo. Ahí. Listo. Sí. Listo ya. Perfecto. Entonces continúo. Yo les decía, se trata de un escenario libre de riesgos siempre y cuando tengamos en cuenta los siguientes aspectos. 1. Debemos tener presente que la facultad de terminación del contrato sin justa causa se va a ver limitada a si se trata de un trabajador con algún tipo de estabilidad laboral reforzada. Entonces tendremos que verificar previamente si el trabajador tiene fuero de salud, si tiene fuero de maternidad, paternidad extendido, acoso laboral, sindical o prepensional. ¿Por qué? Porque en este tipo de situaciones sí va a haber una limitación a esa facultad del empleador y en caso de terminarse el contrato de trabajo, un riesgo alto de reintegro. 2. La facultad de terminación del contrato de trabajo sin justa causa supone indemnizar los perjuicios. Por lo tanto, necesariamente debe pagarse la indemnización por despido sin justa causa. Y 3, un aspecto muy importante que no se puede olvidar en esta época,
por las apuntes económicas en las que estamos, y es que la facultad de terminar contratos de trabajo sin justa causa tiene unos límites de acuerdo al número de trabajadores de la empresa en un periodo de 6 meses. Superar esos límites supone incurrir en un despido colectivo y en un riesgo de reintegro, es decir, de declarar ineficaces esas terminaciones del contrato de trabajo. Entonces, en la medida en que la decisión que haya sido tomada por parte de la organización sea acudir a la terminación de contratos sin justa causa, una alternativa para no superar estos límites que establece el despido colectivo es implementar planes de retiro, es decir, terminaciones de contrato de trabajo consensuadas, acordadas, porque si logramos esa terminación de contrato de esta manera, esas terminaciones no van a contar para el porcentaje de despidos colectivos que establece la ley. Por supuesto, implementar un plan de estos supone, en la mayoría de los casos, aunque no es obligatorio, proponer el pago de una suma a título de suma transaccional superior, un poco superior al trabajador de lo que sería la indemnización por despido sin justa causa. Esto como aliciente o mecanismo o estímulo para el trabajador para acceder a una terminación de contrato de trabajo. ¿Qué riesgos hay frente a la revisión del contrato de trabajo? Recordemos que es la revisión del contrato de trabajo. Es que las partes revisen las condiciones de ejecución del contrato de trabajo, en particular frente a aspectos relacionados con jornada, salario y otro tipo de beneficios que se esté pagando al trabajador. Entonces, esta alternativa, recordemos que debe ser consensuada entre las partes y no va a tener riesgo siempre y cuando el salario que se pague al trabajador por efecto de esta revisión del contrato de trabajo respete el salario mínimo en proporción a la jornada laboral. Por ponerles un ejemplo, si hoy en día el trabajador gana el salario mínimo mensual legal vigente, por la jornada máxima legal, revisamos el contrato y por acuerdo definimos que se va a pagar la mitad del salario mínimo y se va a cambiar la jornada de la máxima legal a la mitad de la máxima legal, sería un acuerdo válido porque estamos respetando el salario mínimo en proporción a la nueva jornada que ha sido acordada. Dos, aspecto importante a tener en cuenta. Ya nos pasó con una empresa que decidió hacer uso de esta opción, pero no tuvo en cuenta este parámetro que les voy a señalar. Y es el caso del salario integral. Respecto del salario integral, puede mantenerse el salario integral disminuyendo la jornada y respetando el salario mínimo integral en proporción a la nueva jornada que vaya a tener el trabajador. Lo que no se puede hacer o genera riesgo para la compañía es disminuir el salario integral y que ese pago no guarde proporción con la nueva jornada. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de esta manera, el salario va a entenderse como un salario ordinario y puede ser que en vez de disminuir costos, los encarezcamos. ¿Por qué? Porque al pasar a ser un salario ordinario, la empresa va a tener que asumir la carga prestacional que supone un salario ordinario, es decir, el pago de prestaciones sociales. Ahora, ¿por qué podemos estar tranquilos que esta opción es válida? Les trajimos acá una parte de una sentencia de la Corte de Justicia, donde la Corte dice que esta alternativa de renegociación del contrato de trabajo es válida, e incluso es válida en situaciones en donde haya normalidad económica. Recordemos que la revisión del contrato de trabajo, prevista en el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, establece esta alternativa para circunstancias de anormalidad económica. Pues bien,
la Corte Suprema de Justicia en esta sentencia nos dice, nos recuerda que incluso esta alternativa, si es acordada entre las partes, es válida en situaciones de normalidad económica, es decir, de normalidad de ejecución del contrato de trabajo. Y también que había una pregunta en el chat referente a esto, y ¿es válido descontar las vacaciones por pagos de vacaciones anticipadas cuando se termine el contrato de trabajo sin que el trabajador haya cumplido el tiempo de permanencia para poder cubrir el pago que se hizo? Y frente a eso les tengo que decir lo siguiente, y es que jurisprudencia sobre el particular no hemos encontrado. ¿Por qué? Porque estamos, digamos que ante una situación poco usual. Las sentencias que hay al respecto se refieren a las vacaciones colectivas, y en ese punto la Corte Suprema de Justicia sí ha señalado que cuando se anticipan pagos de vacaciones por vacaciones colectivas no le es permitido al empleador hacer un descuento. Sin embargo, como esta situación particular que estamos viviendo hoy en día no ha sido estudiada por parte de la jurisprudencia de las altas cortes, nosotros consideramos que podría procederse con el descuento. Pero para no incurrir en una serie de riesgos, en particular de riesgos de indemnización moratoria, les recomendamos que esos descuentos se hagan por concepto de pagos no salariales que tengan el carácter también de indemnizaciones o frente a los intereses a la cesantía. ¿Por qué les hago énfasis en que el descuento debe realizarse sobre pagos no salariales, indemnizaciones o intereses? Que estos, si llegara a ser declarado y llegara el descuento, no nos van a generar el riesgo de que, además de tener que pagar el descuento, nos condenen a una indemnización moratoria, que recordemos procede cuando hay descuento sobre salarios y prestaciones sociales de manera ilegal, y adicionalmente el empleador no logra demostrar buena fe en su actuar. Esta indemnización es costosa. Recordemos que procede o se contabiliza por un día de salario hasta que se pague de manera efectiva la deuda que existe por concepto de salarios y prestaciones sociales. Bien, pues eso digamos que era lo que teníamos para hoy. No sé, Pablo, si hay alguna pregunta adicional que se nos esté quedando para proceder a contestar. Sí, Nicolás, hay hay 5 preguntas muy concreticas, las voy a resumir. Las 2 primeras son referidas a la suspensión del contrato que acabamos de revisar, y hacen una pregunta que es: ¿cuál es la diferencia entre licencia no remunerada y suspensión del contrato laboral? Y otra igual que dice: ¿qué diferencia existe entre la licencia no remunerada y la suspensión del contrato? Queremos aclarar lo siguiente, y para que quede mayor claridad. La suspensión del contrato se podría decir que es el género, y la licencia una de las especies dentro de ese género. O en otras palabras, la suspensión es la consecuencia de. ¿La consecuencia de qué? De cada uno de los supuestos que encontramos en el artículo 51. Búsquense ustedes el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo y el título se va a llamar suspensión del contrato. Y les dice cuándo se suspende el contrato. 1, por fuerza mayor o caso fortuito. Esa es la suspensión. El 4, por ejemplo, dice la licencia por permiso temporal. Ahí se enmarcan las licencias remuneradas o no remuneradas. Entonces, no es que sean distintas, lo que pasa es que no podemos mezclar el género con la especie. Y una es la consecuencia de la otra para que quede mucho más claro. Nicolás, nos preguntan respecto de la terminación de los contratos adicionalmente, si para los despidos colectivos cuentan las terminaciones a término fijo. No, para la cuota señalada en la ley como límite para no incurrir en despidos colectivos cuentan las terminaciones sin justa causa.
Perfecto. Y una pregunta conclusión dice, entonces, respecto de la revisión del contrato, entonces, si hay reducción del salario por disminución de tiempo, ¿está bien que se pague menos del salario mínimo? Digamos que lo que hemos señalado es que, pues hay que recordar que esta es una opción que debe ser acordada entre las partes, es decir, debe haber un otro ciclo formalista, pero lo que se tiene que tener en cuenta para que esta opción no genere riesgos es que el pago del salario respete el mínimo en proporción a la jornada que ahora tendrá el trabajador. Entonces, por eso les ponía un ejemplo, digamos que sencillo, y es, si hoy en día el trabajador tiene una jornada de la máxima legal y se paga un salario mínimo mensual, dale ejemplo, vigente, perfectamente podríamos acordar con el trabajador que ahora se pagará la mitad del salario mínimo por la mitad de la jornada máxima legal. Siempre que respetemos el salario mínimo en proporción a las horas de la jornada que tiene el trabajador, va a ser un acuerdo seguro. Bueno, mis doctores, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, por el chat nos llega una pregunta y es si los hoteles pueden hacer una solicitud o derecho de petición a las ARL para la entrega de las dotaciones al personal, referido en el tema de la dotación por cuenta de lo que se requiere para la prevención del coronavirus. Listo, si quieren les respondo. Ojo con esto porque el Ministerio de Salud y en las resoluciones conjuntas que han salido al respecto, disculpen que no tengo las normas de memoria, pero sí se las compartimos con las memorias, establecieron que las ARL tienen una obligación de destinar parte, en esta coyuntura, destinar parte de los aportes a la compra de esas dotaciones, pero con una aclaración, es para las personas que estén en un alto grado de exposición frente al COVID, principalmente personal médico, que eso fue lo que propició el pronunciamiento de la Procuraduría la semana anterior, que seguramente ustedes vieron que había mucho revuelo y mucho tema mediático sobre el tema, y salió una resolución donde se decía para los médicos son las ARLs que tienen que entregar los elementos. ¿Por qué? Porque son personal que están a alto riesgo de exposición. Recordemos que la entrega de las herramientas de trabajo y de los elementos de protección personal, así como las dotaciones, corren legalmente por cuenta del empleador y nos podemos apoyar en las ARLs en caso de que exista un alto riesgo o un alto grado de exposición al contagio. Ahí la sugerencia es cada uno de ustedes hágalo por vía de su ARL y efectivamente si se logra demostrar que sus trabajadores están en un alto grado de exposición, la misma norma les define cuáles son los grados de exposición, alto, medio o bajo. Para los que están en un alto grado, la ARL otorga esas herramientas. Bueno, muchísimas gracias a nuestros aliados, los grupos Escola, con sus grandes profesionales que nos acompañan, como el doctor Nicolás y el doctor Hernández. Nuevamente, mil y mil gracias a todos los que están conectados, afiliados y no afiliados. Como les comentaba el doctor Nicolás, y como ha sido ya parte de este ejercicio, en las próximas horas o en el transcurso del día de mañana se les estará compartiendo el link de esta presentación que nos han estado preguntando si queda grabada. Sí queda grabada y a disponibilidad de todos ustedes en nuestras redes y también por YouTube. Al igual que en los correos en donde ustedes se inscribieron, se les comparte las presentaciones que muy gentilmente los doctores Yemail y el doctor Hernández nos compartan. Nuevamente expresarles nuestro total agradecimiento al grupo Escola. Compartimos, mi doctor Nicolás, si nos compartes que nos están pidiendo nuevamente los datos de ustedes. Si de pronto nos compartes en pantalla la información de contactos. Y bueno,
ampliamente recomendados nuestros aliados, y cualquier otra información, con todo gusto también les estamos compartiendo los datos de ellos. Ahí en pantalla encuentran las especialidades y todos los datos de contacto. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Nicolás. Un saludo para el doctor Diego, que también ha sido un aliado muy importante de nosotros. Gracias, Claudia, que estén muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias. Quedamos pendientes. Hasta luego. Feliz tarde.